Bienvenidos, bienvenidas, hermanos oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, habíamos conversado algo de que Mateo se está preocupando de colocar al Mesías desde un linaje que estaba establecido desde antes. Los profetas, los patriarcas los habían dicho. Y efectivamente allí en 2 de Samuel, capítulos 7, 16 y 17 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Es interesante que Mateo, la idea dominante de Mateo es la de Jesús como rey, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, todas las secciones tienen algo que ver con el reino. Por ejemplo, cuando él habla del Sermón del Monte, ahí habla del Sermón del Monte, o es la ley del reino. La obligación de los mensajeros del reino también habla ahí en el verso 10. Las parábolas del reino en el 13, la grandeza y el perdón del reino y la venida del rey, ahí en los capítulos 24 y 25. O sea, en los capítulos 5 al 7 habla del Sermón del Monte, que es la ley del reino. Las obligaciones del mensajero del reino en el capítulo 10, las parábolas del reino en el capítulo 13, la grandeza y el perdón en el reino, el capítulo 18, y la venida del rey desde los capítulos 24, o sea, quiero decir, los capítulos 24 y 25. Entonces, nosotros tenemos ahí que es importantísimo que se demostrara el linaje real de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que siempre se habla de que era hijo de David. ¿Ah? Claro. Entonces, ahí se quiere... Incluso hasta el último libro de la Biblia encontramos una descripción de esto. Pero mira, lo interesante también, que quizás habría que hacer notar, es el hecho de que se habla de David, un reino eterno, un reino que se establecerá, pero uno mira ahora el reino real de David y no lo ve así, no se ve que se cumplió en él, pero entonces la única opción que nos queda es que se cumpla en Jesús, que era del linaje de él, y él sí que es eterno, y él sí que se establece. Ahora para el judío yo creo era muy importante de que su reino viniera, se estableciera en estos lineamientos. Exactamente. Ahora fíjate lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Reafirmando la idea justamente de que en ese linaje iba a venir el Mesías, y el Mesías confirma y es justamente, tiene estas características, porque uno mira esto de ser admirable, consejero, Dios fuerte. David no tenía esas características. Padre eterno, por ejemplo, príncipe de paz. Son características que van enfocando y colocando a Cristo en el linaje, pero que en él cae justamente lo que se está diciendo. Incluso allí en Isaías 11, unos capítulos más adelante, capítulo 11, versículo 1 y 2, dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Oiga, esta es una expresión que para el judío era muy bien entendida. Incluso el versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sabes? Leí, mejor dicho, en un comentario, una expresión que me gustó mucho. Dice que la descripción de Jesús que encontramos en Mateo es la de un hombre nacido para ser rey. Jesús recorre sus páginas revestido de la púrpura y el oro de la realeza. Realmente nosotros podemos ver eso en el Evangelio según San Mateo. La descripción de este linaje es maravilloso, porque yo creo que no tenemos duda de que efectivamente Cristo es el Mesías, el prometido, el que Samuel, Isaías,
lo están describiendo, y lo están describiendo de una manera extraordinaria. Por eso que yo sigo insistiendo en esta idea del judío, ¿eh? El judío entendió perfectamente esto, y hay una cosa más, un detalle mucho más importante. Ellos no podrían haber tenido equívoco en relación a que el que estaba delante de ellos era efectivamente el Mesías, pero en el momento cuando él se presentó cumpliendo la profecía, quisieron incluso destruirlo. Yo digo, qué triste condición, porque no tuvieron vuelta. Lamentablemente fueron rechazados porque ellos rechazaron al que era la salvación. Así que para él, para Mateo, cuando está dando estos antecedentes que estamos colocando como base el Antiguo Testamento, ¿por qué él coloca entonces esta genealogía, esta forma de mostrar que es del linaje? Porque él está haciendo un nexo entre lo que la profecía decía, lo que el Antiguo Testamento ratificaba, se cumplía ahora, y para él era muy importante, y importante para él, ¿por qué? Porque él lo vivió, lo sintió, lo palpó, y se ratificó en las cosas que hizo el Mesías. Ahora, me viene a la mente todo el andar de Mateo con Cristo, viendo los milagros, las actuaciones, sus parábolas, sus cosas. Para él el libro, cuando lo escribió, estaba reconfirmado de que efectivamente el que estuvo con él era el Mesías prometido. Así es. Cuando uno analiza, por ejemplo, Hechos, que se está reconfirmando después ya de la venida del Mesías, fíjate que Hechos dice una cosa muy importante en relación a lo que estamos conversando. Hechos 2:29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Esto me impresiona a mí, el hecho que diga patriarca, del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Bueno, yo voy a pensar en lo que estaban diciendo los otros profetas, que este iba a ser un linaje eterno, pero está muerto, la sepultura lo tienen ellos. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Qué afirmación, ¿eh? Qué interesante cómo coloca aquí el libro de Hechos el antecedente, nuevamente ratificando de que ese personaje, ese Cristo, ese Mesías, era nada menos descendiente de David. Claro, David está muerto, dice, pero en la carne, la descendencia, y de eso vamos a conversar un poquito más en detalle en los días siguientes, pero en esa descendencia se preocupó de investigar y colocar toda la genealogía para que supieran efectivamente que Cristo venía en esa línea de genealógica, ¿no es cierto?, de esos personajes. Fíjate la nueva versión internacional de las Sagradas Escrituras, ahí en Apocalipsis capítulo 22 y el verso 16, dice: yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a la iglesia. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Habla claramente que es la descendencia de David. Fíjate que lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento, y terminando en la Biblia también lo ratifica. Amados oyentes, gracias por su atención. Lo vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Qué testimonio poderoso de la naturaleza humana de Jesús y de su humanidad. Nuestro Creador se ha vinculado con nosotros de manera que apenas podemos imaginar. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.